Bueno, ahora en compuestos ternarios los ácidos oxáceos, que lo tenemos acá. Sustancias ternarias, ácidos oxáceos. Si es que esto está hoja, porque lo que está abajo son las excepciones de los ácidos oxáceos. No consideramos esto que tenía un número de oxidación. Vamos a trabajar como que tenía 2 y 4 números de oxidación, ¿sí? Entonces este 1 no, porque el carbónico, le estoy agregando ico, sería con el mayor número de oxidación, que es lo que pasa. Bueno, ¿qué es lo importante? ¿Sí? Yo acá tengo, me dice que un ácido oxáceo tiene la fórmula química, es primero hidrógeno, después no metal y después oxígeno, ¿sí? En ese orden. ¿Cómo se hace la formulación química? Es el óxido más agua me da el ácido automáticamente sumando todos los átomos que tengo de cada elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, habíamos reciente en el otro video dice el anhídrido selénico, ¿sí? Yo a esto la agrego, siempre se le suma en general, excepto en las excepciones, siempre se le suma una sola molécula de agua, ¿sí? Un solo agua se le suma. Entonces vuelvo a ubicar hidrógeno, ¿sí? El no metal, que es el selenio, y el oxígeno. En ese orden ahora sumo, tengo 2 hidrógenos, le coloco el 2 acá, tengo un solo selenio, no escribo nada, y tengo 3 oxígenos acá y uno acá, tengo 4, entonces voy a poner el 4, ¿sí? Y esta sustancia va a ser el ácido selénico, ¿sí? Viene el anhídrido selénico, digo, bueno, a ver, el selenio con el mayor número de oxidación, selénico, es igual, pero en vez de ser anhídrido, se va a llamar ácido. Es el ácido selénico, ¿sí? Entonces, yo trabajo con la nomenclatura clásica, si es el mayor número de oxidación le agrego el ico, solamente con la clásica, si es el menor le agrego el oso, y se le pone la palabra ácido adelante, ¿sí? El catión, que es el segundo nombre, se lo trabaja exactamente como lo hacíamos en cualquier cuadro, es decir, el ácido, el no metal terminado en oso para el menor, en ico para el mayor, y cuando tengo 4 números de oxidación con el caso del cloro, el bromo y yodo, le agregaba el hipo y el oso para el menor número de oxidación, para el más 1, después el ácido, el no metal terminado en oso para el 3, el no metal el ico cuando trabajaba con el 5, que es el tercer valor, ¿sí? Acá porque cloro y bromo y yodo son iguales. Pero acuérdense, por ejemplo, manganeso tenía 6 y 7, entonces no sería 5 y 6, va a ser 6 y 7. Es decir, de los dos mayores, el que es el más grande de todo le agrego el per con la terminación ico y el otro no, solamente la terminación ico, ¿sí? Eso es lo que tenemos en cuenta. ¿Qué es lo único que cambia con los ácidos? Que tengo las excepciones, que tengo el ácido dicrómico, que me lo dice acá perfectamente, que va a ser, en realidad lo que pasa es que yo dice 2 moléculas del óxido más un agua, ¿sí? Me falta poner una molécula de agua y ahí me da el ácido, ¿sí? El ácido dicrómico, que después me va a dar los dicromatos, que eso es importante, ¿sí? Y los fósforos, los anhídridos fosforoso y fosfórico, que le podías poner con una molécula de agua, con 2 y con 3 moléculas de agua. Acá están todos los casos y cuando lo he simplificado. Y los nombres respectivos, que cuando le agregaba una sola molécula de agua, le ponía el prefijo meta, ¿sí? Cuando era 2, el piro, y cuando tenía 3, era el orto, o no tenía ningún prefijo. Esas eran las excepciones, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, si yo tengo, me dice, por ejemplo, esto, dice, más agua, este óxido, más agua, no vamos a hacer este óxido, ¿sí? Más agua, me da el tal sustancia, por ejemplo, me da esto, ¿yo qué voy a hacer? Es el tipo de ejercicio que van a tener en la prueba. Yo voy a verificarlo, ¿cómo lo hago? Hago el óxido, más agua, y formo el ácido, ¿sí? Entonces me va a quedar hidrógeno, tengo 2 hidrógenos, le pongo el 2, vamos a poder escribir todos, ahí está. Tengo un solo azufre, pongo 1 y tengo 2 y 3 y 1, 3 y 3. Entonces, ¿es la misma fórmula química? No. Entonces, si me dicen que tengo este óxido más agua, me da este ácido, esto es incorrecto o falso. Ojo, porque van a tener este tipo de preguntas en múltiple choice, ¿sí? Entonces es importante saberlo. Y ahora una pregunta, ¿este óxido es un óxido ácido o un óxido básico? Miro el oxígeno, ¿con qué está? Con un no metal. Entonces, un óxido, ¿sí? Oxígeno con un no metal me da un óxido ácido, no un óxido básico. Entonces eso tengo que tener en cuenta. Ojo que son preguntas sobre los tipos de sustancias que son, ¿sí?